no cambia mucho los temas de estos 3 o 4 últimas veces que estamos hablando, pero siempre estamos sacando una arista nueva. Y voy a veces, de alguna manera, sacando de estas aristas, porque recibo comunicaciones, recibo mensajes y veo que hay distintas formas de pensar y por lo tanto tengo que de alguna manera paliar, o mejor dicho, refutar esa forma que tienen de pensar en algunas ocasiones. Recientemente me tocó hacer hace 2 días o 3 atrás, un escrito bastante extenso para la federación a donde nosotros estamos, contestando justamente a una predicación de un pastor muy reconocido, muy bueno, del cual he escuchado más de una vez predicaciones de este hombre, y es muy bíblico, es unas predicaciones muy amenas y da gusto escucharlo. Y empecé a escuchar eso y realmente me cautivó de entrada, y los primeros pasos, los 2 primeros bloques, diríamos, que él marcó, estaba perfectamente bien y me gustó bárbaramente. Por cierto, no difiere lo que nosotros estamos hablando siempre, que esto es un juicio de Dios, que esto viene por el pecado, pero después empezó él a desgranar más abajo todo esto y se fue un poco lejos porque exceptó a la iglesia de todo tipo de pecado y problemas y por lo tanto todo venía por la parte del mundo. Pero a la vez después empezó a decir de que la iglesia se había puesto a hacer cosas del cual Dios no la había mandado y puso el versículo bíblico ese que está en Mateo que dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio. Pero no siguió adelante, que la palabra de Dios dice haciendo discípulos, y haced discípulos enseñándole todas las cosas que yo os he mandado. Así que en esa exposición que le estaba haciendo, estaba diciendo que la iglesia había salido de su rol de evangelizar para dedicarse a otros rubros, digamos así, para que lo entendamos más rústicamente. Por ejemplo, algunas iglesias tienen escuelas, otros hospitales, otros asilos de ancianos, otros tienen seminarios bíblicos, y bueno, ya entonces ahí me hizo bastante ruido. Y ustedes saben muy bien cuál es el concepto que tengo yo en cuanto a los seminarios bíblicos. Así que tuve que de alguna manera desvirtuar todo eso y empezar a mostrarle que Jesucristo alimentó a muchas personas, que el Señor Jesucristo sanó, que el Señor Jesucristo tenía no solamente el rol de predicar, sino que de enseñar también, y también le demostré de los pecados que tiene la iglesia y del cual él no habló para nada, sino que cubrió todo y dijo que a nosotros no nos puede tocar esta enfermedad. Así que bueno, yo digo, si me llega a tocar, posiblemente esté entonces manchado o porque no me tendría que haber tocado. Bien, a todo esto voy a poner un poco la posición nuestra. Esto lo adelanté a forma de introducción, pero siguiendo con esta introducción tengo que decir que cuando Dios habla, el humano tiene que callarse. Eso ya lo habíamos estado leyendo los otros días, ¿se acuerdan? En Sofonía. Bueno, es cierto, calle en la presencia de Dios. Es incuestionable, para estos días, Dios nos está hablando muy claro a toda la humanidad. Es lamentable que muchos, intencionalmente o por ignorancia, desvíen su atención para cualquier lado, menos el lado correcto y necesario. El problema es cuando nosotros nos ponemos algo que nos llega, que nos toca, del cual nos tenemos que poner a analizar, empezamos a descargarlo en otras personas, en otras entidades, y les vamos buscando la vuelta con tal de nosotros no tomar esa responsabilidad del cambio. En todas estas cosas se buscan culpables. Está destinado el mensaje, es decir, alguien por algo, el mensaje está porque algunos son pecadores. No sé,
estamos destinando el mensaje o animamos argumentando que gozamos de inmunidad y debemos prepararnos para la post-crisis siendo protagonistas privilegiados, aprovechando las oportunidades sin cambiar en absoluto nuestra actual conducta. Y para mí eso es totalmente erróneo. Cuando Dios está hablando a todos. Y ya les voy a demostrar en unos pasajes bíblicos, porque pienso ir bastante ligerito con todo esto, y les voy a mostrar unos pasajes bíblicos, cuando Dios hace realmente una diferencia. Y por lo tanto, como Dios no hizo esa diferencia, nos tenemos que hacer cargo de lo que Dios está diciendo. Vamos a destacar algunos fundamentos. El primer fundamento que quiero hablar, esto que estamos viviendo es algo atroz y excepcional y para nuestra generación fue totalmente desconocido. Yo con mis 76 años, yo no me acuerdo de una crisis semejante, ni la forma que estamos en vilo todo, prende el televisor, prende a lo que usted prende la radio y todo, y se habla solamente de esto, y aún en el ámbito evangélico también se está hablando completamente de esto y no de otra cosa. Nadie puede negar la impotencia que genera esta situación. Humanamente nos es imposible defendernos con éxito duradero. Nos defendemos, pero en forma momentánea. Es ahí nomás, cortito. Pero no decir definitivamente está este mal erradicado. Es imposible. Entonces, en este caso, que debemos reconocer que hay detrás de todo esto algo divino. Si humanamente, con toda la ciencia y todo el poder de dinero que hay, con todas las tecnologías, y como dije, de la ciencia que hay, no se puede erradicar, tenemos que entender que hay algo que sobrepasa nuestras fuerzas humanas, nuestra mente humana, y entonces tenemos que reconocer que algo es divino, y por lo tanto, como es un mal, tenemos que decir que es un juicio de Dios. No hay otro análisis. Lo que está pasando es un juicio de Dios. Dios nos está hablando fuerte y me animo a decirle que por última vez nos va a estar hablando el Señor antes de que Él venga a buscar a su iglesia y después a derramar el juicio sobre todos aquellos que son pecadores, que no aceptaron a Cristo como Salvador. El cuarto punto tengo que decir que está profetizado. En Mateo 24, si quieren ir buscando, los que tienen Biblia, les voy a dar un tiempito para que lo busquen, y son versículos que es lindo tenerlos a mano siempre. Mateo 24, 5, son cosas que lo vemos todos los días. Comienzo leyendo, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. El 6 dice, y oiréis de guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbéis. Fíjese ese detalle. Si puedes subrayarlo, mirad que no os turbéis. No te confundas, no te desesperes, no te hagas problema, espera, callados delante de la presencia de Dios. Dice, no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Quiero decirles algo. Todo lo que Dios envía es porque nos ama. Ustedes van a decir, pero ¿cómo puede ser la enfermedad y la muerte? La enfermedad y la muerte también. Y estos juicios también. Porque lo que está haciendo el Señor es que le miremos a Él, que le busquemos a Él, y el mundo tiene que creer en Él, de lo contrario está perdido. Esto no hubiese sucedido si estuviera el pecado en el mundo. Ya lo vamos a ver también eso. Sigo. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes. Fíjense lo que dice. Y hambre. Y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Pero anteriormente dijo que no era el fin. Esto es una muestra, y permítame decirlo, una muestra gratis de lo que va a venir después. Esto no es nada en comparación a lo que va a suceder en aquella semana de Daniel, que la última semana de Daniel, que es Apocalipsis.
Y yo esta mañana pensando en esto realmente me aterrorizaba. Porque si esto que no lo podemos controlar y que se nos mete por todos lados y que estamos todos peligrando, no es nada al lado del otro, ¿qué es lo que va a hacer? Estar en la presencia de Dios. El punto quinto que quiero hablar es decir que esto que está sucediendo, y escúchelo bien, es la respuesta de Dios ante el maltrato que el humano le hizo a él. Cualquier cosa le echamos la culpa a Dios. Si llueve, si no llueve, si hace calor, si no hace calor, nos vivimos quejando, nos vivimos murmurando constantemente y es un maltrato hacia Dios. Él es el que nos da el día, la noche, el calor, el frío, el agua, el viento, todo viene de Él. Pero el ser humano siempre quejándose y totalmente en contra de lo que Dios manda. Ni qué hablar del pecado. El pecado es un destrato a la santidad de Dios. El pecado es algo abominable, es algo que de alguna manera tenemos que entender que todo pecado es contra Dios y es contra Dios un maltrato. Quiero que leamos, Éxodo capítulo 3, versículo 20. Es cortito. Éxodo 3, 20, porque quiero hablarles de algo. Aquí voy a hablar de la división de los juicios. Dice Éxodo 3, 20, dice, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. ¿Se acuerdan ustedes este tema de las plagas de Egipto? Que venían esas plagas y ¿a quién le tocaba? A los egipcios. Pero al pueblo de Israel no le tocaba para nada. Caía piedra, granizo, le tocaba la mitad del campo de los egipcios, al de ellos no, hay pegadito cerca. Entonces Dios hacía realmente la diferencia entre su pueblo y el pueblo que quería castigar. Entonces nosotros ahora, hermanos, no podemos decir que esto es un juicio un castigo sobre los incrédulos, porque a nosotros nos tocó en primera instancia cerrándonos los lugares de reunión. Ahí tenemos ya nosotros algo que de parte de que Dios permitió y tendríamos que pensar por qué el Señor nos encerró en nuestra casa. Deberíamos pensarlo. Otros juicios que se ven también por ahí, Levítico 26, 23, dice, y si con estas cosas no fuereis corregidos, sino que anduviereis conmigo en oposición, yo también procederé en contra de vosotros y os heriré aún 7 veces por vuestros pecados. Fíjese, y traeré sobre vosotros espada vengadora en vindicación del pacto, y si buscareis refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre vosotros y seréis entregados en mano del enemigo. El pecado. Acá el Señor castigaba a su pueblo por el pecado. Acá el pueblo de Israel era el protagonista de este juicio de Dios. Jeremías 21:6 dice, y heriré a los moradores de esta ciudad, y los hombres y las bestias morirán de pestilencia grande. No una pestilencia, un sarampioncito. Pestilencia grande, peligrosa, profunda, imposible de salvarse. El pecado trae maldición a la tierra. Ese es el otro punto que quiero tocar. Hemos visto que Dios castiga con pestes todo lo que es pecado. El pecado trae maldición a la tierra. En Jeremías, capítulo 23, versículo 9 dice, a causa de los profetas mi corazón está quebrantado dentro de mí. Todos mis huesos tiemblan, estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino delante de Jehová y delante de sus santas palabras. Porque la tierra está llena de adulterio,
a causa de la maldición, la tierra está desierta. Los pastizales del desierto se secaron, la carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. Y el versículo 11 dice, porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos, aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Noten ustedes aquí un tema. Primero y principal, acá vemos los profetas y los sacerdotes en el tiempo de Israel, que eran pecadores contumaces, eran pecadores compulsivos y hacían cualquier clase de pecado dentro del templo, que para los israelitas el templo era precisamente la morada del Señor. Entonces, hermanos, en nuestros días no estamos exentos de esto tampoco. Hay inmoralidades tal vez dentro de los que son hijos de Dios y los que están al frente de cada congregación. Entonces yo como ministro no me haría a un lado, porque estoy viendo que todos los ministros se hacen a un lado, entonces como ministro no me haría a un lado, sino que me involucraría y me pondría a revisar parte por parte de mi ser, de mi corazón, de mis motivaciones, de mis actitudes, de qué es lo que he predicado, qué es lo que he pensado, qué es lo que me motivó a tal o cual cosa. Es decir, deberemos hacer una mirada interna y ser sincero delante de Dios. Porque esto no es para reírnos, esto no es para tomarlo a la ligera, esto no es como para echarle la culpa a otros. Esto es algo que nos toca a todos sin excepción. Y los que estamos al frente en las iglesias, que estamos enseñando, predicando, con más razón deberíamos nosotros inspeccionarnos y permitir que el Señor escudriñe nuestro corazón. Pero parece que no es así. Sigo adelante. El punto 7, tenemos que entender y ver que la iglesia también está sufriendo. O mejor dicho, lo tengo en signo de pregunta. ¿La iglesia está sufriendo? ¿La iglesia pecó? Lo tengo en signo de interrogación. Tengo que decirle algo. Deberíamos preguntarnos, ¿hicimos todo bien? ¿Por qué no cabe esa pregunta en nosotros? Yo ya sé la respuesta. Hicimos, a nuestro parecer, lo que mejor creíamos y creíamos que estábamos haciendo las cosas perfectamente bien. Eso es cierto, yo también digo lo mismo. Pero me pregunto, ¿hicimos las cosas bien? Y me lo he preguntado una y mil veces. Cada mañana, cada momento que estoy en la presencia de Dios, me pregunto, Señor, ¿hice las cosas bien? ¿Hay algo que te desagrada? ¿En qué estoy fallando? No me doy por aludido, porque si esto vino y yo lo estoy sufriendo también, porque qué más quisiera estar con ustedes ahí al frente, tranquilamente hablando y no tener que medirme por el tiempo que me proporcionan estos medios. Pero sin embargo no es así. Y podría escuchar sus preguntas y sus dudas podrían ser satisfechas, tal vez no, depende si podría contestarle. Pero debemos decir, estamos sufriendo también, nos tocó a nosotros también. Entonces, callémonos. Dios está hablando, cerremos la boca. Otra cosa que tenemos que decir, cuando hablamos de nuestra motivación y dijimos si es correcta. Otra cosa, ¿la gloria se la llevó el Señor o la compartimos? Hay una canción que canta González, ¿cómo es? René González, que habla sobre yo quiero una iglesia. Y después hay otra que habla justamente de esto, de la gloria de Dios, que lo tienen a Dios detrás del telón, no sé cómo se marca. Es una verdad, es una realidad. Queremos realizarnos nosotros, hacernos ver nosotros. Si ustedes estuvieran en alguna reunión de pastores,
Hay un apuro por hablar, hay un apuro por hacer cada uno, yo le digo, su monadita, como los chicos hacen. A ver cómo hace el nene, cómo hace el patito, cuac, 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 y hacemos lo mismo. Hermano, no es así. Me acuerdo una vez me tocó organizar un Pentecostés en Río Tercero. Ustedes tenían que organizarlo y tenían también que administrar el tiempo de cada uno que tenía que ir a dar su testimonio. Y la cuestión es que me tocó luchar con alguien porque quería ir al frente y después hablé con otro pastor que estábamos encargados juntos, le digo, ¿qué opina, hermano? ¿Qué hacemos? Dale lugar, dice, dele lugar, me dice. Entonces voy y le digo, pasa. Después no había forma de bajarlo, porque empezaba a cantar y qué sé yo, y no había forma de bajarlo. Entonces, hermano, no es eso la gloria, no es para la gloria de Dios. Es para nuestra propia gloria, para hacernos ver qué lindo que entonamos esa canción. Sigo, hermano. Otra cosa que tenemos que decir, ¿quién se realiza en la congregación? En las reuniones, ¿quién será el realizado? ¿El Señor o nosotros? Indudablemente que nosotros nos realicemos en Cristo, pero muchos se realizan en la reunión, porque es el momento que tienen de 5 minutos de fama. Me acuerdo que René un día me hablaba y me decía, mirá, dice, yo voy, dice, a la iglesia y dice, y les doy por la cabeza a los pastores, porque dice, tienen los púlpitos altos allá arriba, todo bien adornado, ¿y para qué? Dice, para ellos que tienen que actuar en ese lugar. Yo digo, bueno, no todo será así, porque en el momento que está más arriba, uno puede verlo toda la congregación. Pero él tenía ese concepto y no estaba errado. No estaba errado. En algunos casos no estaba errado. No en todo. Hay hermosos siervos de Dios, humildes y que buscan la gloria de Dios y no se aferran al púlpito ni se aferran a ese lugar, sino que son gente que realmente conoce a Dios, temerosa del Señor. Otra cosa que tengo que decirle también, ¿qué predicamos? ¿Predicamos la cruz de Cristo? ¿Predicamos tomar la cruz? ¿Predicamos el camino ancho y el camino angosto? ¿Qué predicamos? ¿Predicamos el renunciamiento? ¿Damos lugar al Espíritu Santo o trabajamos tanto las emociones y que cuando vemos lágrimas decimos, gloria a Dios, el Señor está actuando, y no nos dimos cuenta que somos nosotros, ya que estuvimos dándole motivo para que las emociones fluyan de alguna manera? Entonces quiero decirles que tenemos que revisarlo. Y ni qué hablar si hablamos de los requisitos. Dice que sea irreprensible marido de una sola mujer. Ya con esos dos, ya directamente nos damos cuenta de que el Señor tenía que intervenir en nuestras vidas. Voy terminando. ¿Cuál sería, de alguna manera, para volver a la senda del Señor? Hemos estado tan confundidos que confundimos emoción con unción de Dios. Creemos que las lágrimas es por la presencia de Dios. Dicen, yo he escuchado muchas veces que dicen, había una presencia de Dios, la gente lloraba. Y yo le digo, hermano querido, en mis tiempos cuando yo era joven, había un artista de cine, un cómico, que se llamaba Luis Sandrini. Hacía películas. Yo no me perdía películas, era nervioso porque era para reírse, pero por momentos hablaba de tal manera que la gente se largaba a llorar. Sabía cómo manejar las emociones, cómo manejar el discurso que hacía. Y así nos pasa acá también. Entonces, hermano, tenemos que volver a las sendas antiguas. Tenemos que volver a la comunión íntima con el Señor, buscándole en oración, en clamor, en lágrimas y por sobre todo obediencia a su palabra. Volver a llenar nuestras lámparas con aceite. ¿Se acuerdan de las 10 vírgenes?
5 se quedaron sin aceite. No quisiera que a ninguno de nosotros, pero a ninguno, lo digo de corazón, que nos pase de que nos confiamos, nos relajamos y terminamos con las lámparas vacías. Tengo que decirles, y esto para mí es una convicción muy fuerte, el novio, el Señor, viene muy, pero muy en breve. Por eso yo digo, no está en la Biblia lo que digo, pero es un sentir, un ver y decir, creo que es la última vez que el Señor nos da una oportunidad. Hay muchos pastores, la mayoría, están haciendo planes, cómo hacer para cuando termine estas cuarentenas. Y haciendo planes que se van a llenar la iglesia. Y yo le digo, pastores, ¿por qué no aprovechamos este tiempo en restaurar esa comunión en el hogar? Que cada uno comience a vivir tiempos con su esposa, con sus hijos, a volver a restaurar tal vez el culto familiar, a volver a restaurar el culto personal con Dios. ¿Por qué no aprovechamos para eso? Olvidémonos de lo que va a pasar después de la cuarentena. ¿Llegaré yo después de la cuarentena? No sé. Dios sabrá. Entonces yo voy a aprovechar hoy, este tiempo que el Señor me está dando para tener comunión con Él, para estar a solas con Él, sin ninguno a mi lado. Ni mis hijos, ni mis cónyuges, en el caso de que tuviera cónyuge, no hay nadie. Estoy yo y el Señor solo. El tiempo que sea necesario, en comunión. Ahí puedo llorar, puedo clamar a Dios, puedo orar en voz alta. No sé cuántas cosas. Yo creo que ese tiempo es el que nosotros debemos aprovechar ahora. Bien, hermano. Voy a estar terminando. Voy a orar y vamos a decirle al Señor amado que esta tu palabra podamos realmente, Señor, atesorarla, que podamos, oh Dios, a partir de esta semana, a partir de mañana, comenzar a tener ese tiempito a solas contigo, Señor. Porque como todo padre quiere tener sus hijos, y más de una vez, a solas con él. Y todo hijo a veces quiere tener a solas, estar a solas con su padre. Yo creo también, Señor, que tú quieres estar a solas con nosotros. De lo contrario, no hubieses hecho todo esto, no hubieses permitido esta disgregación, digamos, de lo que está pasando. Estaríamos unidos, estaríamos reunidos, tendríamos reuniones todos los días, estaría todo fantástico. Todos saltando, gozándonos, cantando, bailando, lo que sea, estaríamos todos ahí, Señor. Pero tú dijiste no. Las iglesias las iglesias no se cierran. Los salones de reunión se cierran. La iglesia continúa. La verdadera iglesia, los verdaderos templos del Espíritu Santo continúan. Tienen para hablar del Señor, tienen para mostrar de que esto no es una casualidad. Esto es algo que Dios hizo por nuestro pecado. Por nuestro pecado. Y no eludir esta responsabilidad de que también nosotros podemos haber faltado a lo que el Señor quiere de nosotros. Padre, ayúdanos, que tu Santo Espíritu, Señor, nos confirme tu palabra, para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Gracias, hermano.